Padre Todopoderoso, gracias, porque en ti hay perdón, en ti hay libertad, en ti hay salvación. Estamos en el tiempo de tu gracia, del año agradable, el año de la buena voluntad para con los hombres. Gracias por traernos acá. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte y de exaltarte. Ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, ser instruidos por ti. Pero tú no solo eres maestro, eres Dios todopoderoso. Que tu palabra transforme, nos cambie y cumpla tu propósito para la cual la envías. Gracias, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Que tu gracia y favor, presencia, inunden este lugar y se cumpla todo lo que has planeado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, mis tesoros. Muchas gracias. ¿Puedes ponerla, por favor? Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de capacitación de avivamiento personal. ¿Alguien sabe qué es una zarza? ¿Será que la zarza da frutos agradables y ricos? Parece que no. La zarza es un arbusto que tiene muchas espinas. Pero Dios decidió prenderle fuego a una zarza. Y resulta que la zarza no se consumía. Creo que esa zarza de alguna manera nos representa a nosotros, porque Dios quiere quemarnos con el fuego del Espíritu Santo para que donde vayamos llevemos el poder de Dios, la transformación de Dios, y quememos por su gracia, por su poder, las vidas que nos rodean. Creo que la zarza nos representa porque humanamente quizás tengamos debilidades, complejos, y no pensamos de nosotros mismos como personas importantes, especiales, a veces un poco rechazados. Sin embargo, ante los ojos de Dios, además de ser muy amados y especiales, Él nos ha escogido para que llevemos su fuego a las naciones. Nuestra cuarta sesión lleva como título El bautismo en el Espíritu Santo. Y Dios desea, siguiente diapositiva, por favor. Y Dios desea que recibamos su poder. Les dice a sus discípulos, yo me imagino que ha de haber sido difícil escuchar estas palabras. Les dice, ¿saben qué? Me conviene, bueno, voy a cambiar. Les conviene que yo me vaya. Y ellos pensaban, bueno, ¿cómo va a ser que nos convenga que Él se vaya? ¿Se imaginan tener a Dios en la tierra? Verlo caminar sobre las aguas, ver limpiar leprosos, ver resucitar muertos. Ellos mismos eran testigos de milagros donde se multiplicaban los panes y los peces y miles comían. Pero les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero yo rogaré al Padre que os dé otro Consolador. Esa palabra otro hay que entenderla, porque yo puedo decir, aquí hay otra silla,
pero puede ser otra silla que no sea igual a esta silla. Pero puedo decir, aquí hay otra silla y estoy diciendo que esa silla es exactamente idéntica a esa silla. Cuando Él dijo, os enviaré otro consolador, Él está diciendo que iba a enviar a una persona exactamente igual como el primer consolador, que es Jesucristo. Así que les está diciendo, es necesario que yo me vaya para que venga otro como yo. ¿Y por qué esto era más glorioso que tenerlo a Él? Porque cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús estaba con ellos. Pero a través del Espíritu Santo, cuando el Consolador vendría enviado por el Padre, estaría en ellos. ¿Ven la diferencia? Amados, hay dos experiencias. Siguiente, por favor. Hay dos experiencias que necesitamos diferenciar. Y tener entendimiento de estas experiencias va a determinar tu identidad, va a determinar el propósito por el cual estás aquí en la tierra, y la perspectiva de tu vida va a cambiar. Necesitamos entender la diferencia entre el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es la experiencia que se recibe cuando una persona cree en Jesucristo y pone su confianza en el sacrificio de Jesús. Cree que Jesucristo es la provisión del Padre para pagar por todos nuestros pecados. Cree que Dios le resucitó de entre los muertos. Y cuando una persona cree que Jesucristo tomó nuestro lugar, cree que Él es el medio para salvarnos, porque todos merecemos el castigo, porque todos hemos pecado. Cuando esa persona cree en Jesucristo, entonces experimenta el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo viene y entra en la persona. Cuando este milagro sucede, cuando esto acontece, hay un cambio de naturaleza en el interior. El hombre es un ser tripartito. A ver si lo podemos decir todos. El hombre es un espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, recibe una naturaleza diferente. Antes de llegar a Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 1, todos estamos muertos en delitos y pecados. Y la naturaleza del hombre es una naturaleza de ira. Si un niño no es educado, ustedes y yo vamos a ver a un perfecto diablo. Desde que nace. ¿No han visto ustedes esos niños? No se necesita enseñarles a mentir. ¿Quién se comió? ¿El gato? ¿Cuál gato? Ya traen la mentira en su interior. Traen una fuente de maldad. Eso significa estar muerto espiritualmente. Tener una naturaleza de pecado. Ahí hay engaño, mentira, blasfemias, adulterios. Pero cuando una persona recibe a Cristo porque cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y toma la decisión y le dice: Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Cuando esa persona toma esa decisión, entonces el Espíritu Santo entra y cambia la naturaleza. Y entonces recibe una naturaleza de gozo, de paz, de justicia. ¿Cuál es el fruto de la nueva naturaleza? Ustedes ya lo saben: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, este espíritu
es el que nace de nuevo y tiene esa virtud maravillosa de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Tengo ya casi 40 años de pastorear. Y voy a decirte algo. No hay nuevos nacimientos automáticos. Ustedes creen que de repente viene una señorita y trae panza, pero no es una panza normal. Se le mira como así, como una pelota que le metieron adentro, demasiado redondita. Entonces le preguntan, ¿estás embarazada? Y dice la muchacha, no sé cómo pasó. ¿Ustedes le creen? ¿Será que de repente, chumbulú, de repente, es que, no. Si tú estás pensando que venir a la iglesia es lo que necesitas para ser salvo y que un día, chumbulú, un día, ya soy hijo de Dios. No sé cómo pasó, pero ya soy hijo de Dios. Creo que te has equivocado. Y ahora quiero hablarle a los padres, porque el milagro del nuevo nacimiento no viene por venir a la iglesia. El milagro de volverte templo del Espíritu Santo no viene por escuchar la palabra de Dios. Alguien puede creer la palabra de Dios y nunca nacer de nuevo. La persona no solo debe creer en la palabra de Dios. La gente puede creer en Jesucristo, pero nunca tomar la decisión de venir y recibir a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Quiero que sepas que tus hijos deben de tomar esa decisión. Ellos deben de decidir, decirle a Jesús, Jesús, yo quiero invitarte a entrar a mi corazón como Señor y Salvador. Yo creo en ti. ¿Ustedes creen que por alguien decir, creo que Jesús murió y resucitó, y no creen ustedes que va a ser salvo? No, no son palabras mágicas. No son palabras que al repetir aparece el milagro. No. Esto es importante porque vamos a ver hoy que el bautismo en el Espíritu Santo tiene un propósito primordial. Y ya vamos a llegar al bautismo. Pero es importante que primero comprendas lo que pasa en el nuevo nacimiento. Tú debes hablarle a tus hijos de que Jesucristo en la cruz pagó por todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Debes enseñarle eso a tus hijos. La mujer adúltera merecía la condenación, ella había pecado, igual que tú, igual que yo. Todos merecemos la muerte, todos. Sí, pero Jesús vino no para condenarnos, Él vino para salvarnos. Y a todo aquel que cree en Él y le dice no al pecado, aquel que cree en Él y le dice no a la vida de maldad, a ese Dios va a engendrar. Ok, déjame explicar. Para que quede embarazada una muchacha hay que hacer algo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Perdón, pero es que eso es muy gráfico. Hola, me llamo Mauricio. ¿Y tú? Lupita. Y le dice Mauricio a Lupita, te quiero embarazar. Espera, no se rían, hombre. Es muy serio esto. Te quiero embarazar. ¿Me dejas? ¿Tú crees que Lupita va a decir, sí, hombre, claro, ese es el primero que me lo pide? Claro que sí. No. No. Nacer de nuevo tiene que venir
de un momento de intimidad entre tú y Dios. Lo voy a decir de esta forma. No es un asunto de que creo en ti. No es así. Debes entender la magnitud de su sacrificio. Debes entender quién es Jesús. Cualquier religión lleva a Dios. No es cierto, porque las religiones no pueden pagar por nuestros pecados, no pueden hacerlo. Ninguna religión lleva a Jesús, ninguna persona lleva a Jesús, ninguna iglesia lleva a la salvación, solo Jesús. ¿Por qué? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Pero por qué? Porque Él es el único que pagó por nuestros pecados. Debes de creer en eso y debes de confesarlo con la boca. Y cuando tú crees en el corazón, lo confiesas con la boca y decides rendirte a Cristo, entonces viene el Espíritu Santo y te hace nacer de nuevo. Las personas que no tienen esa experiencia, por eso es que no quieren dejar el pecado. ¿Cuál es la condenación? La condenación no es haber hecho lo malo. La condenación no es haber mentido, matado o otras cosas. Esa es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay perdón para el pecador, pero el pecador debe decir: ya no voy a vivir en pecado. Honestamente, como pastor, esa es mi opinión. Si tú dices: yo creo y no estoy dispuesto a dejar el pecado, pero creo en Jesús, difícilmente vas a ser salvo. Porque hay que renunciar al pecado. Hay perdón para el adúltero. ¿Pero qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Hay sanidad para el ciego, pero ¿qué le dijo Dios después de que lo sanó? No peques para que no te venga algo peor. El milagro del nuevo nacimiento es glorioso porque te hace perfecto delante de Dios. Si tú has nacido de nuevo, nunca más tienes que limpiarte para llegar a su presencia. Voy a repetir eso. Ahora que ya estamos entendiendo el nuevo nacimiento, es importante que entiendas eso, porque cuando me pase al bautismo en el Espíritu Santo, vas a darte cuenta que la razón por la cual Dios quiere bautizarte en el Espíritu Santo es para que tú guíes a otros a Jesucristo. Ese es el propósito primordial. Cuando una persona recibe a Jesús, su espíritu es perfecto. Si tú eres alguien que ha cometido X pecado, te enojaste, tiraste a un gato a la olla hirviendo, usted dice: no, eso no, yo conozco a alguien que lo hizo. Quería ver cómo le hacía el gato. No sé si se murió, ya no me acuerdo, pero lo tiró. Es importante comprender y entender. Si yo creo que yo soy nacido de nuevo, ya no me debo de condenar porque me equivoqué cuando llego a su presencia. Si tú cuando llegas a tu presencia dices: es que no puedo orar porque le grité a mi mamá, entonces significa que no has entendido que en el nuevo nacimiento ya eres perfecto y tu relación con Dios es según el Espíritu, no según el alma y el cuerpo. Dios está buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Si tú todavía te condenas por el pecado y sientes que Dios no te va a oír, que no eres digno, que no quieres ni alzar los ojos, eso revela que no has comprendido lo que significa el nuevo nacimiento. Porque cuando tú eres nacido de nuevo, ya todos tus pecados fueron perdonados y eres limpio en tu espíritu para siempre. Y a partir de ese momento tienes acceso completo a la presencia de Dios y a todas sus bendiciones.
el pecado ya no puede afectar a tu espíritu. Esto no significa que la salvación no se pierde. La salvación se pierde cuando alguien renuncia a Cristo Jesús y lo abandona. Entonces la sangre de Cristo ya no puede limpiarlo. Pero debes entender que eres perfecto para siempre y que todos tus pecados fueron perdonados para que tengas la libertad de llegar ante su presencia y que Dios te use como instrumento de justicia. Si todavía te condenas, si todavía te culpas, entonces no has entendido el nuevo nacimiento. Y como no has entendido el nuevo nacimiento, no tienes valor de hablarle a la gente porque todavía eres un viejo amargado. Porque todavía eres un joven que hace de vez en cuando cosas incorrectas. Yo solo tomo 2 veces al año, dijo una persona. Invierno y verano. Necesitamos que el Señor nos traiga esa revelación. Soy templo del Espíritu Santo. El pecado no afecta a tu espíritu. Estoy hablando de esto porque el propósito, como vamos a ver, del bautismo del Espíritu Santo es que lleves el mensaje de salvación. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo conlleva hablar en nuevas lenguas, y ya lo vamos a ver, es una bendición, es un nuevo idioma, es cosas lindas, pero lo más importante para Dios son almas. Para Dios lo más importante es hablarle a otros de Cristo, no que tú tengas un carro nuevo. No estoy diciendo que no hay que tener carros nuevos. Todos los carros nuevos que me quieran regalar, amén. No, también acepto viejitos. Carros viejitos. De repente voy a hacer un asilo en mi casa. Así que corregí. Necesitamos entonces, hermanos, comprender la dimensión del nuevo nacimiento, porque somos perfectos, somos santos, somos herederos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eres heredero, eres perdonado, santo. Ahora bien, para ver toda esa realidad debe de cambiar tu manera de pensar. Pero si no sabes quién eres en Cristo, estás en problemas. Ninguno de nosotros ha visto su cara nunca. ¿Crees cómo te miras? Por reflejo, por medio de un espejo. Pero yo no puedo verme si no es a través de un espejo. Pero los espejos nos ayudan a vernos. El espíritu no se mira sino por el espejo de la palabra de Dios. El espíritu nacido de nuevo no se mira a menos que lo mires por medio del espejo de la palabra. Por eso debes creer lo que la Biblia dice acerca de ti. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando creíste en Jesús y naciste de nuevo, no eres un bebé, eres alguien maduro, en Cristo Jesús. Pero debes de creerlo. ¿Ok? Ese es el nuevo nacimiento. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Según Hechos capítulo 1, versículo 8, ese verso dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito es volverte testigo, no de Jehová, sino de Jesús. Testigo de Jesucristo. Esa palabra testigo es la palabra griega martus. Esa palabra griega es martus. ¿Y qué significa? Esa martus es la palabra para mártir. El poder del bautismo en el Espíritu Santo está dado para que, si es necesario, tú mueras por causa de Cristo. El propósito no es ser sano. Claro, Jesús nos sanó de todas nuestras enfermedades. Hermano, créeme, Dios nos emociona porque alguien sea sanado y de todas maneras se vaya a condenación.
A Dios no le emociona que alguien encuentre la mujer de su vida, el hombre de su vida, se case. Dios escuchó su oración, pero no crea en Jesucristo y se vaya a condenación. Nada es más importante que las almas. Nada. Claro que Dios ha concedido todo para la vida y para la piedad. Claro, yo tengo una herencia y en Cristo Jesús soy bendito con toda bendición espiritual. Claro, en Cristo Jesús tengo acceso a ser libre de toda enfermedad. Ayer yo estaba compartiendo con una pareja y me estaban diciendo que de alguna manera el doctor dijo que el niño, el bebé, era alérgico a la lactosa y que no podía la madre comer esto o aquello. Yo les compartía que esa es la herencia de Adán. Adán no se llama el papá hoy. Es Adán el primero. Cuando nosotros llegamos a Jesús, tú no tienes por qué ser alérgico a eso. Es que yo no puedo comer esto porque me da alergia, me da alergia, me da alergia. Tú podrías comer cualquier cosa sin que te enferme nada. ¿Por qué? Porque Jesús ya te sanó. Él ya te llevó toda enfermedad y toda dolencia. No estoy diciendo que no hay que ser sabio para comer, pero estoy diciendo que tú debes aprender a vivir de acuerdo a lo que Jesús ganó por ti y para ti. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que las almas se salven. Esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese poder es para que prediques el evangelio. Ese poder es para que le hables a otros de Jesucristo. Ese poder es para que les hables a las almas. Ok, déjame hablarte de dos personas diferentes. ¿Quién sabe cómo dice Jeremías 20:11? ¿Quién sabe cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 8? ¿Quién sabe cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Romanos capítulo 10, del 8 al 12. ¿Tú crees que se necesita saber esos versos de memoria para hablar de Jesús? Si fuera así, muy pocas personas podrían hablar de Jesús. Así que hagamos la diferencia entre la experiencia y alguien que conoce la palabra de Dios y ha estudiado. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el estudiado. Quiero decirte que para ser testigo de Cristo no necesitas ser estudiado. Lo que necesitas es experiencia. Claro, es una bendición poder ser estudiado y qué lindo poder decir Romanos capítulo 5, como dice Pablo en el verso 5, y Dios ha derramado su poder, su amor sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado. Y poder decir Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. No voy a decir más porque solo eso me puedo. Es lindo poder citar la Escritura, sí, pero Dios mandó al Espíritu Santo para que hablen de Jesús por el Espíritu Santo. No importa, no tengas Biblia. Hay gente que todavía se sorprende, dice: yo no sé, pastor, fíjese que yo no me sé los versos, pero cuando hablo salen de mi boca. Yo digo, no había entendido que así es la cosa. Y todavía algunos se sorprenden. Pues hermanos, si eso es lo que dijo Jesús. Miren, cuando vayan delante de reyes, no piensen qué van a decir. Miren, no es necesario llevar su bosquejo ahí, ¿va? No necesitan llevar nada. El Espíritu Santo les va a dar cómo hablar en ese momento. La razón por la cual Dios mandó al Espíritu Santo es para que tú prediques el evangelio, para que le hables a los otros de Jesús y no estés tanto enfocado en adelgazar. Eso se me fue. Claro, hay que adelgazar, hay que experimentar bendiciones, está bien, pero son almas. ¿Vieron qué suavecito le pegué?
Ya quebré uno de vidrio. Yo, ¡ah! Y yo, así que estamos ungidos, pero menos violentos. ¿A cuál instituto bíblico fue el endemoniado gadareno? A ninguno. Tenía quizás 2000 demonios, pero empezó a testificar y a hablar de las cosas que le habían pasado. No estoy diciendo que no te prepares en la palabra, porque dice, pastor, pero es que usted no sabe cómo soy yo. No me importa cómo eres en la carne. Claro, yo sé que hay que cambiar. Yo sé que hay que dejar el pecado. Yo entiendo eso. Llevé a una bruja al Señor. Ella me quiso matar, pero eligió un método equivocado. Creo que no saben esa historia. Tú sí. Quería llegar a esa casa para predicar el evangelio y me dijeron, pastor, no vaya, esa mujer mata a los pastores, los envenena. Así, ¿y cómo? Les da panes. Eran panes con pollo. Y yo soy panero por naturaleza. Y le digo, Señor, voy. Y me decía el Señor, ve que yo estoy contigo. ¿Verdad? Y usted va a ir. Ya la iglesia pensaba que se quedaba sin pastor. Así que fui, ¿verdad? Fui y me sirvió un pan, hermanos. Cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Eres perfecto, tienes autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, y nada os dañará. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Así que me sirven el pan y yo me lo comí, buenísimo. Y me dice, ¿quiere otro? Sí, le dije. Así que me lo volé. Llego a Jesús y me dice, ¿y cómo hago con el cigarro, pastor? Poco a poco, le dije. En ese tiempo no conocía la gracia. Y se murió fumando, pero solo uno al día. Pero solo uno al día. Ahora yo les pregunto, ¿se murió por ese cigarro que no pudo dejar? Mis amados, la salvación no tiene que ver con tu desempeño, no tiene que ver con tus obras. No estoy recibiendo clases de teatro, pero sentí que era un buen momento para practicar. La salvación no es por desempeño, es por su gracia. Claro que se salvó y muchos en su familia, gracias a Dios. Tú tienes que volverte, a ver, digámoslo en inglés, un storytelling. Tienes que volverte el contador de historias de Jesús. Tienes que decirle a la gente que no tienen por qué morir. Esa es la buena noticia. No comiences con la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Estoy trabajando en folletos evangelísticos y sentí que el Espíritu me dijo que yo estaba desequilibrado, porque el enfoque mío era el pecado y el pecado y el pecado. No, ese no es mi enfoque, me dijo el Señor. Y me citó Juan 3:16. Quiero que miren mi enfoque. Yo no hablo primero del pecado en ese verso, me dijo. Míralo cómo dice ese verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree. Hasta ahí dijo, no se pierda. Hasta después, que dijo, te amo y envía a mi Hijo por ti. No se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos contarle a la gente que la buena noticia, cuando aparecen los ángeles, dicen, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué hay paz en la tierra? A ver, ¿hay paz en la tierra? A ver, ¿hay paz en la tierra? Miren, déjame decirles, sí y no. No en lo natural, pero en lo espiritual hay paz. Porque Jesucristo
pagó en la cruz por los pecados de todos los seres humanos, y aquel que cree en Él y lo recibe deja de ser enemigo de Dios, se vuelve hijo de Dios y es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hay paz porque Dios ya no está enojado con el hombre, porque Jesús llevó toda la ira de Dios para que nosotros recibiéramos su paz. Por eso necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. No es para ser salvo, es para que otros sean salvos. ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás testificando? ¿No le estás hablando a las personas de Cristo? Entonces algo te está pasando. Porque el propósito de ser bautizados en el Espíritu Santo es ser testigos. La Biblia nos habla de ser ministros competentes del nuevo pacto. Eres un siervo, aunque sea por experiencia. La Biblia habla que somos embajadores. ¿Sabes? Cuando yo quería ir a Estados Unidos, tuve que ir a la embajada en El Salvador de Estados Unidos para que me dieran la visa. Porque un embajador tiene la potestad para ayudarte a entrar en su país. Cada uno de ustedes son embajadores del reino. Si creen en Jesucristo, han depositado su confianza en Él, no creen como demonio, ¿verdad? Porque los demonios creen en Jesús. Dicen, Él es el Hijo de Dios, sí, pero no es su Dios. Su Dios es el diablo. Y no dejan de hacer lo malo. Cuando yo creo en Jesús, Él se vuelve mi Dios, mi Rey, me someto a Él, le doy el control de mi vida para apartarme del pecado y hacer lo que su Santo Espíritu me indique. Así que soy embajador. Ahora, ¿te imaginas que la embajada esté cerrada? Pero esa embajada pues está cerrada, nadie puede llegar a la embajada. ¿Cómo eres tú? ¿Tu embajada está cerrada o está abierta? ¿A cuánto le estás dando visa? Ah, pastor, para que yo dé visa cuesta. Debería de ser fácil. ¿Por qué te salvó Dios? Para llegar a ese peludo. No estoy hablando de ti, de tu amigo. O a ese pelón. Es que, ¿sabe que yo he visto que pelones andan con pelones y peludos con peludos? Y gorditos con gorditos. No es para que te quedes callado, no es para que te vistas de la gloria de Dios y no hables nada de Jesús. Mire, yo estoy muy de acuerdo, muy linda. A mí me gustan las reuniones. Me encantó llegar a... Aquí está Dago, que me invitó con Evelyn, y me gustó muchísimo ir a la reunión de los hombres de negocio del Evangelio completo. Me encantó, porque predican el Evangelio. Sí, pero el Evangelio está en las calles. Eso está lindo. Pero ¿y tu trabajo qué? ¿Qué hay con tus vecinos? ¿Qué hay con los que juegan fútbol? ¿Qué hay con los que venden? ¿Qué hay con la señora del mango? Con chamuy y todo. ¿Qué hay con la de la tienda? ¿Qué hay con el que el Espíritu Santo quiere salvar? Y te ha escogido a ti. Así que asume tu papel, por favor. Cree que eres un administrador de los misterios del reino de Dios. Cree quién eres, porque el bautismo en el Espíritu Santo es para que seas embajador, para que seas administrador de la gracia, de la multiforme sabiduría de Dios, y para que seas un ministro competente del nuevo pacto. Que sane a los enfermos, que limpie a los leprosos, que resucite a los muertos. Sin este mensaje y se nos muere alguien, miren, si alguien se nos muere hoy, ahorita aquí, todos deberíamos de estar, Señor, oro para que lo resucites, en lugar de cuando es la vela. No sé si se logran identificar. Hermano, cuando antes, no se me ha muerto uno cercano todavía, pero antes, cuando yo miraba, Señor, cuando alguien moría ni siquiera se me ocurría resucitar, a que ore por que lo resucite. Y tú mandaste. Él no dijo oren por los enfermos, Él dijo sanen a los enfermos, limpien a los leprosos. Y eso es cuando uno predica el Evangelio.
Pero ahora hasta ya estoy pensando que uno de ustedes se muere y oro para que resucite. No voy a decir quién. Pero ya se me ha ocurrido, si alguien se muere, Señor, ¿alguna vez vamos a guardar ese mandamiento o no? No sé si logran ver el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para que cumplas con lo que Dios ha mandado. Él quiere almas, Él quiere que la gente salga de depresión. Hay mucha gente que tú tienes ahí y la ata un espíritu de mentira, de engaño. Y debe de llegar alguien que le diga a ese demonio, espíritu de mentira, de depresión, vete al infierno en el nombre de Jesús, lo hagas libre y luego le hables de Jesús. Logras ver que el demonio se fue y regresa y la casa está vacía. Y ahí se meten 7. Ok, cuando lo saques, háblales de Jesús para que no esté la casa vacía. Muchas personas tienen muchos paradigmas con respecto al Espíritu Santo equivocados y debido a eso le tienen miedo. Yo era uno de esos. A mí mi suegro me metió en la cabeza que todos los que hablaban en lenguas se echaban espuma por la boca y que temblaban y caían al piso. Tenía un gran miedo porque creía que así era. Cuando empecé a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, fui confrontado con Marcos 16 del 15 en adelante. En uno de esos versos dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y le dije: Señor, no me habían enseñado ni siquiera en el Espíritu Santo. Yo no creía en el Espíritu Santo. Yo no creía en nada de eso, en los dones. Yo era analfabeta espiritual en esa área. Y cuando tenemos esa experiencia de echar fuera demonios, ¿se imaginan qué lindo cuando echamos fuera demonios y esa persona era epiléptica y el Señor la sana? Qué cosa más linda. Entonces, cuando vimos esa realidad maravillosa, le dijimos: Señor, si las lenguas son tuyas, yo las quiero. Y todavía me acuerdo que le digo a la iglesia: hermanos, y si hay que temblar. Yo sentía que me agarraba aleluya. Nos vamos a volver pentecostales, aleluya. Muchas de esas cosas de aleluya son mentales. Es el show que hace uno, más lo que le mete miedo a la gente. Le dijimos: Señor, pero si tú quieres que hablemos en lenguas y que temblemos, enséñanos a temblar. Y no hubo necesidad, hermano. No hubo necesidad. Es una experiencia linda donde tú hablas el lenguaje angelical y no tienes que temblar, solo dejar que tu boca hable el lenguaje de Dios y te puedes poner a adorar. Claro, pero por falta de entendimiento yo sentía que si hablaba despacio se me metía un demonio. Entonces tenía que hablar, así hablaba. Como no fui enseñado. Ay, cuando miro a alguien hablando, ay, dije: ay, qué lindo. ¿Sabes? Dios es un Padre bueno. A ver, ¿será que Carlitos y Erika llega a Luna y le dice: papi, me regala un huevo? Sí, mi amor, venga. Y entonces viene Carlitos y Erika y le dan una piedra. Y cuando Luna la muerde, ellos dicen: ¡ah, ja, 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 ja! La engañamos, ja, ja, ja. Hasta macabro se oye, ¿verdad? Si tú que eres malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le pidan. Él no va a permitir que reciban nada malo, amado. Es una promesa. El diablo lo que pasa es que es un mentiroso y engañador. Tú dices: pero pastor, yo hablo en lenguas
y no gano almas. Sí, pero ¿qué crees de tu espíritu? Si no crees que eres perfecto, no crees que eres embajador, crees que es el pastor. Cuando hay un demonio en el pastor, a mí no piensen cuando miran un endemoniado. Allá al pastor le voy a traer, pastor. Tú eres el que ha sido enviado por Dios. ¿Lo logran visualizar? Así que estos paradigmas ha hecho que la gente no crea en el Espíritu Santo. Yo les he contado, iba a orar por una anciana allá en camino a la Costa del Sol, y cuando voy a orar por ella, a ponerle la mano, iba cuando empieza la hermana, y yo me le quedo viendo, hermana, y ella sí, yo, hermana, y ella a toda velocidad, y le digo, ¿y por qué tiembla? Me dice, porque yo creí que así era, me dijo, así le hace el pastor. En todas esas cosas nos hacen creer de manera incorrecta y le tenemos miedo al Espíritu Santo. Aprendan a identificar la actividad demoníaca. Identifiquen cuando es una actividad demoníaca. Les voy a dar unas claves. En Romanos habla que los que no glorificaron a Dios y le dieron gracias se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas y dice que ellos cambiaron la gloria de Dios por imagen incorruptible. Ojo, los demonios tienen una característica y es cambiar la imagen de Dios y del hombre y volverla animal. ¿Se fijan cómo hoy en día se cambió la naturaleza y hay muchos hombres que están confundidos y, como dijo alguien, no saben ni a qué baño entrar? Las personas que se apartaron de Dios terminaron adorando animales. Hoy en día ya hay personas que se están creyendo gatos y perros. Cuando tú mires ese tipo de situaciones donde se quebranta la imagen de Dios y del hombre, estás viendo la actividad demoníaca. Hay personas que según ellas es el Espíritu Santo, cuando caen en tierra y le hacen como serpiente. Yo conocí a alguien en otro país que aullaba y cuando el Espíritu Santo, según ella, venía, se ponía ¡aú! Pero la gente, como no conocía la palabra, creía que eso era de Dios. Y no, era un espíritu religioso, engañador. Así que cuando hay manifestaciones que te hagan ver como animal, ahí la cosa, ahí, ¿verdad? Miren, no mucho, no mucho. El Espíritu Santo se va a derramar sobre ti, pero no es así como pensamos. Vas a aprender a orar en el Espíritu, no solo con la mente. Vas a aprender a hablar misterios. Aunque tu entendimiento es sin fruto, no se logra entender porque es otro idioma. Debes estar consciente que es un regalo maravilloso de Dios. Pero debes de entender para qué Dios te lo quiere dar. Hay muchas actividades que vas a poder desarrollar, pero estas actividades no son lo primordial. Sí son una bendición. Pueden ayudarte a crecer en la fe, a interceder cuando no sabes qué hacer. Te va a dar reposo por cuando tienes un problema, no sabes cómo orar, oras en lenguas y viene la paz de Dios porque logras orar de una manera en que no sabías. Puedes recibir revelación, dirección, pero eso no es lo más importante. Claro, podemos adorar a Dios, ¿verdad? Podemos darle gracias, podemos bendecirles, pero eso no es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante del bautismo en el Espíritu Santo? Almas. Predicar el Evangelio. Hablar a otros.
Si tú no crees que eres enviado de Dios, ya estoy casi por terminar. Si tú no crees que eres un enviado de Dios, no le vas a hablar a las personas. Si tú dices, es que yo no sé de la Biblia, pastor, yo no sé de la Biblia, no importa que no sepas de la Biblia, deja que el Espíritu Santo hable por medio de tu boca y testifica de las maravillas de Dios. La meta es que conozcan a Jesús y la meta es que aprendan a obedecer. Y lo que debes hacer es dejar que el Espíritu Santo hable por medio de ti. Si un día te puedes preparar en la palabra de Dios y enseñar con versículos de la Biblia, gloria a Dios. Pero si no, aprende a compartir con tus experiencias. Recuerdo cuando jugaba béisbol, yo aprendí a jugar béisbol de manera práctica. Agarraba el guante, la pelota y a jugar. Y así pasé jugando años y años, hasta que llegó un día este entrenador cubano a entrenar a la selección nacional. Y cuando íbamos a tener nuestro primer entreno, todos agarramos el bate y los guantes y a la cancha íbamos. Cuando decía, ¿a dónde van? Y nosotros, pues a jugar. A eso hemos venido, vamos a entrenar, vamos a jugar. Y en lugar de irnos para allá, vénganse, dijo, siéntense. Les voy a enseñar en la pizarra. Nosotros, ¿qué? ¿Béisbol en la pizarra? Para nosotros era chino. Porque solo era de... Y él dijo, ¿tú qué posición juegas? Tal, vas a estar aquí. Y empezó a marcar con yeso. Cuando la pelota se vaya para acá, tú te mueves aquí, tú te mueves aquí. Y nos empezó a enseñar a jugar como las grandes ligas. Era un espectáculo vernos jugar. Nos alineó, nos enseñó, si aquel se le va la pelota y otro que está por detrás, y nos empezó a explicar. Y después de que empezó a explicar y dijo todas las posiciones, qué es lo que teníamos que hacer, entonces ahora nos vamos a la cancha. Qué manera diferente cuando él se puso a enseñarnos de esa forma. Claro, me bendijo mucho, pero yo tengo 10 entrenadores más que no me enseñaron de esa forma, pero aprendí a jugar. Si tú tal vez no eres un maestro universitario que puede enseñar así todo tan bonito, hay gente que sí puede, quizás yo no pueda, pero habla las palabras de vida, comparte el evangelio, cree que eres embajador y habla en lenguas. Debes de creer, yo soy enviado a sanar. ¿Y sabes cuándo vas a hacer eso? Cuando estés predicando el evangelio, cuando le estés hablando, de repente va a salir alguien enfermo, ora por él. De repente va a salir alguien endemoniado y te va a contar, échale fuera el demonio. Y aprende en la cancha, jugando, predicando, enseñando. Cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, me hizo recordar una experiencia que tuve que está basada en el Salmo 40. Cuando Dios te transforma, Él puede poner un canto nuevo en tu boca, un canto que tú nunca te has aprendido, un canto que no lo sabes, pero que de repente el Espíritu Santo pone en tu boca y lo empiezas a cantar como una manifestación de lo que Dios hizo en tu vida. Y Dios me llevó a una experiencia así. Él me ha regalado varios cantos nuevos en mi boca y los he empezado a cantar. Cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, solo me dijo que abriera la boca, que así como Él me había puesto el canto, iba a poner las palabras. Pero debes de creer. Si tú dices, no necesito de bautismo para el Espíritu Santo para ser salvo, tienes razón, no lo necesitas, porque para ser salvo lo que uno necesita es creer en Jesucristo. Pero ¿sabes por qué muchos no sacan el potencial que tienen adentro en sus espíritus? Porque no han entendido que el río del Espíritu Santo va a salir la vida de su espíritu cuando hablen en lenguas continua y profundamente. Dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que le habían de recibir.
Si tú eres una persona que no habla en lenguas, esa nueva naturaleza, ese espíritu perfecto que tienes adentro de ti, muy poco se va a manifestar. Y si ni crees que tienes esa nueva naturaleza, cuando se vaya a manifestar y no lo crees, tú lo vas a opacar. Entonces debes de creer que somos perfectos, que somos santos, que somos justos, que no somos un bebé, que somos niños si no hemos cambiado la manera de pensar. Debes de creer que ya el Señor está en mí y en ti por su naturaleza, por el Espíritu Santo. Pero debo de hablar mucho en lenguas para que salga ese poder. Pongamos un ejemplo. Sientes en tu corazón el deseo de hablar con Joaquín, pero no sabes qué decirle a Joaquín. Entonces empiezas a orar en lengua, hasta que el Espíritu te revele y sientas esa fuerza, y vas a recibir poder. Se va a salir de ti y vas a ir a hablar con Joaquín. Pero debes disponerte. Si tú ya hablas en lenguas y recibiste las lenguas un día, debes de hablar mucho en lenguas con el entendimiento: Señor, que se salga esta fuente de vida que tengo adentro, para que le hable a mis vecinos, para que le hable. ¿Saben cuál era mi problema? Espero que entiendan y que yo pueda explicar lo que voy a decir. Mi problema era que me movía de acuerdo a mi alma y no de acuerdo a mi espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo. Aunque, claro, hay que seguir la dirección del Espíritu Santo. Hablaba según mis pensamientos. Me voy a obligar a hablar, así que le hablaba a la persona. Me voy a obligar a enseñar, así que enseñaba a las personas. Pero un día empecé a tener la experiencia donde mi espíritu se levantaba dentro de mí a hablarle a mi alma. Y era como que bien extraño, como que mi espíritu estaba discipulando a mi alma. Y fue una experiencia muy inquietante. Ahora estoy teniendo muchísimo más de eso y aprendí. Y en su momento se lo voy a enseñar, pero ahorita lo voy a compartir. Llegó el momento donde ya creí que mi espíritu era perfecto. Creí que soy un embajador de Jesucristo, que Cristo está en mí. Ven, Ronald, hijo, por favor. Y voy a pensar como que mi alma es Ronald, fuerte, pero en la carne. No que seas carnal, ¿oíste? Pero voy a poner el ejemplo. Yo tenía mi alma, que representa mis pensamientos y mis decisiones, pero no había tenido la experiencia que mi espíritu le hablara a mi alma. Según yo, solo el alma era la que pensaba, la que decidía. Pero en su momento, en cierta oportunidad, mi alma estaba pensando tonteras. ¿Alguien aquí todavía piensa tonteras? Va. Así que mi alma estaba pensando tonteras, y además de tonteras, un poquito de, perdón la expresión, no tengo otra mejor palabra, babosadas. Así que entre baboso y tonto, no lo pensé, pero de repente mi espíritu se levantó. Se levantó y era como verlo adentro de mí. Se levantó y con tanto cariño se le acercó al alma. Le dijo: no, hombre, no pienses así, hombre. Mira, Dios es bueno, maravilloso. Por ejemplo, yo tenía problemas con malas palabras hacia Dios, blasfemias que se me salían, ¿ya? Pero no sabía que mi espíritu era perfecto. No tenía la nueva naturaleza, ¿ya? Entonces me daba problema porque eran palabras insultantes a Dios. Pero cuando salió mi espíritu un día de esos, el alma estaba toda malcriada en contra de Dios. Y entonces llega el espíritu con tanto amor y era como que lo agarrara. No, alma, mira, Él es bueno.
hace salir el sol sobre buenos y malos, justos y justos, y lo empieza a evangelizar. Y lo discipuló con tanto amor. No, mi hijo, está equivocado. Él no es así. Él es bendito. Él es santo. Él es justo. Entonces el alma casi que se ponía. Y adiós todo mal pensamiento. Es así. Entonces empezó a pasar algo dentro de mí. Sentí como el espíritu quería ya tener dominio sobre el alma, pero yo no hallaba cómo el espíritu dominara al alma. Solo me habían enseñado Biblia, renueva la mente, mente renovada, ¿se entiende? Pero con esta experiencia, ahora mi espíritu a cada ratito, si logra detectar un mal pensamiento, no, mi amor, no pienses así. ¿Tú crees que Dios no nos va a proveer? No, pero si Él ya dio toda la provisión. Y viene como la avalancha sobre el alma. Y el alma, gracias. Con este nuevo entendimiento, unido al Espíritu Santo, es extraordinario lo que pasa. Deja que tu espíritu le quite los complejos al alma. Deja que salga. Cuando piensas, es que no puedo hacer nada bien, es que no me puedo la Biblia. Deja que tu espíritu salga y que le diga, tenemos la mente de Cristo, Alba. No te preocupes si a ti te falta algo, yo lo tengo todo. Tengo la naturaleza. Y cuando el alma te mira como crees, te dice, gracias, está bien, está bien. Debe de cambiar tu espíritu, más bien, debes dejar que tu espíritu salga para que tu alma ya no ande. Cuando ya cambias y crees que tu espíritu está ahí, perfecto, santo, ya deja que el Espíritu Santo te diga, ¿y a quién le predicamos el evangelio? ¿A quién quieres que le hable? Y empiezas a orar por sabiduría, por oportunidades para compartir el evangelio. Y entonces vas a ver cómo Él se abre camino y se cumple el propósito para que seas testigo de Cristo. Y le hables del perdón, te hables del favor, de la misericordia. ¿Qué sería? Así que, si tú no hablas en lenguas, vamos a orar por ti para que hables en lenguas. Y no te preocupes, mire, si ya han orado por ti 10, 20 veces, no importa. Sigue buscando hasta que lo recibas. Sigue buscando hasta que lo recibas. Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a orar por aquellos que no hablan en lenguas y quieren, por supuesto, hablar en lenguas, ¿verdad? Porque es una cosa que tú debes de creer y desear. Una cosa he demandado, esa buscaré. Si para ti no es importante, pues, ¿por qué te lo va a dar Dios? Yo sé que hay excepciones, yo sé, y he visto excepciones, pero la regla general es que hay que creer, ¿verdad? Y después vamos a orar. A ver, séme honesto. Séme honesto. ¿No te da pena no hablarle a la gente de Cristo? ¿No te da pena no hablarle a las personas de Cristo?
¿No te ha pasado que has perdido grandes oportunidades? ¿No quisieras recibir ese denuedo? Entonces vamos a orar, después de orar por ministrar el Espíritu Santo, para que los que ya hablamos en lenguas recibamos ese denuedo para hablar de Cristo, para compartir el Evangelio. Y no tiene que ser con Biblia, puede ser con pupusas y café. Yo lo hago desayunando y tengo mis lugares ahí. Que Dios nos vuelva un ejército poderoso para testificar. Y cuando es que no puedo predicar, ay, que se levante el Espíritu. ¿Cómo no? Si está Cristo en ti. Tengo la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo está en mí. Y puedes decir con valentía, ya tengo el poder. ¿O no? ¡Claro! El poder que levantó a Jesús de entre los muertos está sobre nosotros y está en nosotros. Bueno, vamos con la primera parte. Si tú eres alguien que no habla en lenguas, debes de hablar en lengua fluida. No es repetir. Si tú solo repites palabras de otro, eso no es hablar en lenguas. Debe ser una lengua fluida. Y tosque tumbaca terelere berequi anda. No es solo rampa pampa y rimpipimpi. Debe ser una lengua fluida. Y yo te escoger en beatanda rabase teresi. Si tú no hablas en lenguas o hablas muy poquito, no eres fluido. Ok, entonces, por favor, ponte de pie y vamos a orar por ti. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vale, yo voy a orar de aquí, pero voy a pedir a hermanos que se acerquen a orar por ti también después de que yo ore. Entonces, cuando yo diga en el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo, es bien fácil lo que tienen que hacer. Solo es abrir la boca y que el Espíritu Santo les ponga las palabras, nada más. Y si te quedaste sentado y quieres hacerlo también, puedes hacerlo. ¿Ya? Es eso, cuando diga recibe el Espíritu Santo, porque es Jesús quien lo hace, solo empieza a abrir tu boca y habla en lenguas. Y deja que salgan las lenguas. ¿Ya? Deja que fluya y empiezas a hablar y todos, ¿qué tal? Escúchate y sigue hablando, porque esa es una evidencia que Dios te ha escogido para que lleves el Evangelio y cambies tu mundo que te rodea. Después de que yo ore, no se sienten todavía, se van a acercar algunas personas a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo a ustedes. ¿Entendido? Así que cuando yo diga en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo, tu parte es hablar en lenguas. Pero vamos a hacer una pequeña oración antes. Todos repitamos en voz alta: gracias, Jesús, porque soy bendecido con toda bendición espiritual. Ya enviaste el Espíritu Santo, ya vive en mí, pero ahora yo quiero y recibo en el nombre de Jesús el bautismo en el Espíritu Santo, y hablaré en lenguas, y por tu gracia seré testigo y hablaré a otros de ti. Amén. Ahora voy a decir en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el Espíritu Santo. Dice la Biblia, abre tu boca. Miren, para tener el milagro hay una parte natural y hay una parte espiritual. Hay una parte posible y una imposible. En cada milagro, ustedes se van a dar cuenta que Jesús le pidió a alguien que hiciera algo. Cuando va a resucitar a Lázaro, primero quitan la piedra. Él no dijo, piedra, quítate. Él pudo haberlo hecho, pero no, uno hace su parte. El que tenía la mano seca, Jesús le dice,
extiende la mano y el otro le extendió y Dios lo sanó. Entonces, para hablar en lenguas, la parte que a mí me corresponde es abrir la boca. Si yo estoy así, no, ¿y que vas a poder hablar en lenguas? No, así no se habla, se abre la boca. Abre tu boca y yo la llenaré, así dice Isaías. ¿Qué haces tú? Y yo teniendo esto como que el micrófono. La generación Z, ¿verdad? No sé si es Z, pero así que X, gracias, señor. Casi llego. Así que es sencillo. Porque yo he visto tu corazón, dice el Señor. Tú has sido escogida para ser maestra de justicia. Tú serás conocida porque yo soy el que levanto del polvo y del estiércol. Y serás una maestra poderosa en mi palabra y una predicadora de fuego. Y yo puedo ver cómo la gloria de Dios está creciendo en ti. Aleluya. Créanlo y recíbanlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reciban el Espíritu Santo ahora. Ira babababas cantara la brete tescotorobos. Irio quitoro lo broto tos canta boscai disque. Irrepepepequia terele de brebequet. Habla en lenguas en el nombre de Jesús. Io rio quito rio cajas cataralaba. Toro lo broto toto sinda lenda. Y abacatisque tejerre biotorolos. Io tirio terele de brevata. Oh, terere breve pequen, terere breve sias, terere bes. Ios quitos cotojoya. Io relere breve yaca, terere breve son torobos. Oh, terere breve cotes cajandare. Habla en lengua, no te detengas. Si o vi aquí anarelebre. Siga hablando, tío cotoro lo brobos coido. Oh, aunque no entiendas, deja que salgan esas palabras. Deja que salgan esas palabras. Y toro lo brotos cotaralabra. Y eterelere bebateca tomasoco. Os que ti ajarele. O relere be cantaralabras. O riandero nagua ruca casquea. O relere bese. O relere be. O cabal. Ahora vamos con el segundo grupo. Sigan hablando, ustedes sigan orando. A los que ya hablan en lenguas, pero quieren un denuedo para testificar y que han entendido, Señor, he entendido que las lenguas es para ser testigo. Yo quiero ser un testigo. Yo quiero hablar del evangelio. Si tú quieres ser testigo y Dios te ha hablado, ponte de pie. Vamos a orar por ti también. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, Señor, que están parados y quieren ser testigos del evangelio. En el nombre de Jesús oro que tu Santo Espíritu traiga denuedo y unción sobre tus hijos para poder testificar, predicar según la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, reciban esa unción y hablemos en lenguas. Hablemos en lenguas. Y os cojo, tío, relebría tara la basanda. Tío, terere breve que toro lobrosios tomos. Y o quito relebre cotasquia janda voy. Iria bebe que terele breve taya casque terele bresiato. Io kindiri andore le breve tombosca. Io tia rele brequitos cajanda boya. Ia maya por el de breve que entre le breve so. Ostirio cotoro lo brobo cotoro soy. Io tero lo brobo todo coyata. Tenis ates cajata. Oh, tobo que tare la mandaretes.
Oh, querelere te asa. Oh, copiaca peaqueta. Aterelere bre. Y aterelere bre que ana para la base. Aleluya. 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 Eres un soldado poderoso, dice el Señor. Hable lenguas, que yo me encontraré contigo y te voy a decir qué vas a hacer, qué vas a decir. Porque consagrado eres desde antes de nacer, dice el Señor. Eres mío y estoy orgulloso de ti, dice el Señor. Búscame. No es en tus pensamientos, es con mi poder y yo te dirigiré, dice el Señor. Amados, hay un mundo allá afuera que necesita a Jesús. No